Cuando Diego rompió nuestro compromiso por una universitaria inocente, yo acepté. Todos en el círculo de élite de Pekín se rieron de mí. Una futura nuera de familia rica, cultivada desde niña, había sido desplazada por una persona común. No sabían que, para destruir un enorme barco, solo hace falta hacerlo navegar por el rumbo equivocado, sin las ataduras del compromiso. Por fin podía engullir sin carga alguna la empresa de su familia, el grupo de A, y también tenía que agradecerle a esa universitaria. Si no hubiera comido celos sin sentido y arruinado todas las colaboraciones de Diego con directoras ejecutivas, ese barco no se habría hundido tan rápido. 2 años después, cuando entré al grupo de vestida de alta costura, el asombro y la nostalgia en los ojos de Diego no eran falsos. Sonrió con decadencia. Ganaste. Después de tantas vueltas, por fin me demostraste que sigues siendo la más adecuada para mí. Casémonos. Con la punta de los dedos golpeé suavemente el contrato de adquisición y sonreí. Lo siento. No me interesa robar hombres. Me interesa robarles el sustento. Capítulo 1. Diego apareció en nuestro banquete de compromiso tomado de la mano de aquella chica. Su voz, a través del micrófono, se extendió con claridad por cada rincón del salón de banquetes. Todos. Hoy quiero anunciar algo. Mi compromiso con Julia termina aquí. En cuanto dijo eso, todo el salón estalló en conmoción. Yo estaba de pie frente a él, separada solo por 3 niveles de una torre de champán. Las voces se mezclaron en un caos confuso. No podía oír nada con claridad. Solo el leve sonido de las burbujas rompiéndose en mi copa era terriblemente claro. Una y otra vez, oprimiéndome el pecho. Diego no me miró. Toda su atención estaba puesta en la chica a su lado. Yo conocía a esa chica. Se llamaba Lily. En el informe que mi secretaria había entregado una semana antes, ella había sido mencionada. Era una estudiante pobre de la montaña a quien Diego patrocinaba a título personal. En la foto, llevaba un uniforme escolar lavado hasta perder el color, con unos ojos claros y una inocencia intacta por el mundo. En aquel momento, solo le eché un vistazo antes de tirarlo a la trituradora. Una persona insignificante. Ahora, se había cambiado y llevaba un vestido blanco sencillo, pero seguía teniendo el mismo aspecto, escondida tímidamente detrás de Diego, como si todo el lujo de aquel lugar no tuviera nada que ver con ella, y fuera una cervatilla que había entrado por error en el mundo de la fama y el interés. Diego le apretó la mano, como si quisiera darle una fuerza infinita. Por fin dirigió la mirada hacia mí y me llamó por mi nombre completo. Julia. Estoy cansado de ese aire comercial que llevas encima, como si estuvieras calculando con precisión en todo momento. Cansado de que cada conversación entre nosotros parezca una negociación de negocios. Cuando estoy con Lily, siento que estoy vivo, que soy puro. No dije nada, bajo cientos de miradas mezcladas con compasión, burla y ganas de ver el espectáculo. Simplemente me quité el anillo de compromiso del dedo anular y lo dejé con suavidad sobre la mesa cubierta con un mantel blanco. Luego levanté mi copa hacia ellos. Diego, señorita Lily, les deseo felicidad. Después de decir eso, bebí todo el champán de mi copa y me giré para marcharme. Mi calma, evidentemente, superó las expectativas de Diego. Quizá había imaginado que me pondría histérica, que lo cuestionaría, que me derrumbaría. Solo así se cumpliría su trágico guión de perseguir el amor verdadero y romper las cadenas. Pero mi salida tan limpia lo hizo parecer un payaso que dirigía y protagonizaba su propia obra. Julia, detente, gritó con enojo. ¿Qué truco quieres jugar ahora? Te advierto. No creas que voy a creerte solo porque actúas como si no te importara. No tienes permitido tocarle ni un pelo a Lily. Su voz estaba muy tensa, como si yo ya fuera una loca preparada para llevar a cabo una venganza malvada. Detrás de él, Lily mostró en el momento justo una expresión todavía más débil e indefensa. Se le enrojecieron los ojos mientras agarraba el borde de la ropa de Diego, como si yo fuera una bestia aterradora. No detuve mis pasos, solo bajé la mirada hacia mi dedo anular vacío y curvé apenas los labios. Tranquilo, nunca gasto energía en asuntos que no tienen nada que ver conmigo. Capítulo 2. De camino a casa. El rostro de mi madre estaba horriblemente feo. Inútil. Te he educado durante más de 20 años para convertirte en la esposa perfecta de un heredero. ¿Y así me lo pagas? Ni siquiera pudiste retener a un hombre. De pronto elevó la voz, por la ira. Su tono se deformó un poco. Una salvaje salida de quien sabe dónde te derrotó. Hoy has hecho que nuestra familia perdiera toda la cara. Me apoyé contra la ventanilla del coche y miré el paisaje de la calle retroceder rápidamente. Las luces de neón se encendían y apagaban sobre mi rostro. No la refuté, porque, a sus ojos, yo nunca había sido su hija, sino una inmersión en la que había volcado media vida de esfuerzo, cuando otros niños rodaban por el césped de pequeños.
A mí me encerraban en la sala de piano para tocar la misma pieza más de 100 veces. Mis pequeños dedos se llenaban de ampollas de sangre. Se rompían, formaban costras y volvían a abrirse. Cuando mi madre venía a verme, nunca le importaba si me dolían las manos. Solo le preguntaba al profesor, entre los niños de su edad, ¿en qué puesto está el progreso de mi hija? Sostenía una regla y se colocaba detrás de mí, mientras tocara una sola nota mal. Aquella regla de madera caía sin piedad sobre el dorso de mi mano. Ella decía, Julia, debes recordar que cada paso que das no puede equivocarse. Tu valor se refleja en estos detalles. Nunca le importaba si me gustaba o si estaba cansada. Solo le importaban mis calificaciones, mis puestos en las competencias, si me comportaba correctamente en eventos sociales y si podía dar gloria a la familia. Para que desarrollara la postura más elegante, no solo contrató especialmente a la profesora de ballet más estricta de la industria para vigilarme a cada paso. Incluso mi dieta diaria para mantener la figura estaba cuantificada con precisión hasta el último gramo, sin permitir la menor desviación. Durante la adolescencia, una vez robé un trozo de chocolate porque tenía antojo. Cuando ella lo descubrió, me castigó haciéndome estar de pie frente al espejo con zapatillas de punta durante toda una noche. Esa noche, ella se sentó en el sofá frente a mí y me acompañó. En sus ojos no había dolor por mí, solo una inspección como la de una supervisora. Me exigía dominar 4 idiomas, no solo para comunicarme, sino para que, en la familia de mi futuro esposo, pudiera manejarme con soltura en cualquier ocasión internacional y convertirme en el apoyo más capaz de mi marido. Me hizo estudiar finanzas, gestión empresarial e incluso psicología. Era para que pudiera entender el corazón de las personas, entender los estados financieros y sujetar con firmeza el corazón y el dinero de mi esposo. Música, ajedrez, caligrafía, pintura, ceremonia del té, arte floral, equitación, golf, todo aquello de lo que la alta sociedad presume. Yo tenía que hacerlo al máximo nivel. Debía mantener siempre una sonrisa, moverme con elegancia y hablar con propiedad. No podía tener los caprichos ni el temperamento de una chica normal, porque a un producto no se le permitían defectos. Me convertí en la hija de otros, de la que todos hablaban, en el modelo de todas las señoritas de sociedad. La alianza matrimonial con el grupo D fue el negocio del que ella se sentía más orgullosa. Su familia era una verdadera familia rica de primer nivel, y ese matrimonio podía hacer que la mía ascendiera de golpe a la nueva nobleza del círculo. Para eso, ella empezó a trazar planes con 3 años de anticipación. Estudió los gustos de Diego, me hizo aprender las escuelas de pintura que le gustaban y entender la música clásica que prefería. Incluso me hizo imitar la cocina de la empleada de su familia. Lo hice muy bien. También que los padres de Diego no dejaban de elogiarme y consideraban que era la candidata ideal para ser la futura señora de su casa. Todos la envidiaban, diciendo que había educado bien a su hija y formado a una socialité impecable. Aquellos elogios habían sido las medallas de las que más se enorgullecía. Y ahora, esas medallas, junto con su orgullo, habían sido hechas pedazos públicamente por Diego. ¿En qué estabas pensando en ese momento? El coche se detuvo ante un semáforo en rojo, y mi madre me interrogó. Diego te humilló delante de tanta gente, humilló a nuestra familia. ¿Por qué no lloraste? ¿Por qué no armaste una escena? Si hubieras mostrado aunque fuera un poco de agravio y tristeza, la opinión pública se habría puesto de tu lado. Aunque Diego quisiera proteger a esa pequeña zorra, habría tenido que pensárselo bien. Su tono estaba lleno de frustración por mi falta de capacidad. Pero tú, en cambio, una frase de bendición y te diste la vuelta para marcharte. ¿Querías demostrar lo generosa que eres? Julia. ¿Todo lo que te enseñé se lo tragó un perro? Tu calma y tu dignidad no valen nada en un momento como este. La miré. En ese rostro también cuidado. Los músculos estaban tensos por la emoción. Lo que la enfurecía no era que mi prometido me hubiera abandonado, ni que mis sentimientos hubieran sido heridos. Lo que la enfurecía era que yo no hubiera usado de inmediato el método más eficaz para recuperar las pérdidas y hacer gestión de crisis. Respondí con calma, mamá, eso habría sido muy feo. ¿Feo? Pareció haber escuchado el chiste más grande del mundo. ¿Cuánto vale la cara, comparado con el matrimonio? ¿Qué importa quedar fea por un rato? Mientras pudieras hacer que cambiara de opinión, o arruinar su reputación, incluso arrodillarte y suplicarle habría estado bien. Te eduqué demasiado bien. También que eres perfecta como un maniquí, sin la menor humanidad. Los hombres dicen que les gustan las mujeres comprensivas, pero en el fondo les gustan las que saben llorar, armar escándalo y actuar mimadas. Mira a esa Lily, con solo verla. Se nota que sabe mostrarse débil. Unas cuantas lágrimas bastan para ablandar el corazón de Diego. Y tú, eres como una piedra, fría y dura. Sus palabras eran como un cuchillo sin filo.
cortándome los nervios una y otra vez. Para alcanzar su estándar de perfección, reprimí toda mi naturaleza, limé todos mis bordes y viví como la persona que ella quería que fuera. Al final, eso se convirtió en el pecado original de mi fracaso. Resultó que lo más triste de un producto no era tener defectos, era ser tan perfecto que había perdido el alma, haciendo que el comprador se aburriera. El coche entró lentamente por la puerta del patio de la villa. El conductor abrió la puerta. Mi madre bajó primero. Sus tacones pisaron el camino de grava, produciendo un sonido claro e impaciente. La seguí desde atrás, mirando su espalda decidida, y de pronto hablé. Mamá. Sus pasos se detuvieron, pero no se giró. Si yo no fuera su hija, sino solo una chica común, y hoy me hubiera pasado algo así, ¿le dolería por mí? El aire quedó en silencio unos segundos. Por fin giró un poco el rostro. La luz de la farola delineó su mandíbula fría y dura. Julia, guarda esa inútil autocompasión. En este mundo no existen los sí. Después de decir eso, entró en aquella casa iluminada sin volver la cabeza. Me quedé de pie en el mismo lugar. El viento nocturno, helado hasta los huesos, arrastraba finas partículas de nieve que me golpeaban la cara y me raspaban las mejillas con dolor. Bajé la cabeza y tiré del grueso abrigo de cachemira que llevaba puesto. Su precio en la boutique era de 6 cifras. La dependienta había dicho que era el modelo de máxima resistencia al frío, capaz de soportar temperaturas de más de 10 grados bajo cero. Pero apreté el cuello con fuerza y aún así sentí frío, desde las puntas de los dedos hasta las grietas de los huesos, como si incluso la sangre estuviera a punto de congelarse. Capítulo 3. El escándalo del banquete de compromiso se convirtió en el titular de toda la ciudad. Cuando abrió el mercado bursátil, las acciones del grupo S de mi familia cayeron de inmediato. En apenas media hora, se evaporaron casi 100 millones de valor de mercado. La intención del grupo de retirar su inversión se difundió por todo tipo de canales, causando un gran revuelo y extendiéndose por el círculo como un virus. Cada llamada de nuestros socios comerciales se volvió cautelosa y distante. De la noche a la mañana, el grupo S pasó de ser el futuro protagonista de una poderosa alianza a convertirse en el hazmerreír de la alta sociedad después de las comidas. En la sala de estar, mi padre, Néstor, estaba sentado en el asiento principal, saboreando tranquilamente el té. A su lado estaba sentado un joven cuyos rasgos se parecían un poco a los suyos, aunque se veía más sombrío. Era Isen, el hijo ilegítimo que mi padre había mantenido fuera. Mi madre, Mónica, que acababa de terminar un día entero de juntas de accionistas, todavía llevaba el maquillaje impecable. Solo las ojeras bajo sus ojos revelaban una fatiga difícil de ocultar. Miró a aquel joven con una mirada como hielo. Néstor, ¿qué significa esto? Mi padre dejó la taza de té, con una voz tranquila y sin la menor emoción. Mi hijo vuelve a casa a comer. ¿Hay algún problema? Isen, ve a saludar a tu hermana. Isen se levantó con incomodidad. Su mirada pasó por el rostro de mi madre y finalmente cayó sobre mí. Murmuró, hermana. Mi madre soltó una risa fría y no le hizo caso. Solo miró fijamente a mi padre. Por fin dejaste de fingir. ¿Fingir? Mi padre se limpió las manos con una servilleta. Mónica, si tu padre no me hubiera obligado en aquel entonces, ¿crees que habrías podido sentarte en el puesto de esposa? Te he soportado durante más de 20 años. Ya basta. Ahora tu hija arruinó el matrimonio con Diego. Convirtió a nuestra familia en un chiste e hizo que las acciones del grupo S se desplomaran. ¿Todavía puedes mantenerte firme en tu posición dentro de la empresa? Sus palabras fueron como cuchillos, clavándose con precisión en el punto más doloroso de mi madre. Después de que mi abuelo falleció, la familia de mi madre ya no era tan poderosa como antes. Una gran parte de su autoridad en el grupo S se sostenía gracias a mi compromiso matrimonial con Diego. Ahora, aquel pilar más importante se había roto. Eso sacudió directamente su posición en la empresa y le dio a mi padre una oportunidad perfecta. Le permitió llevar abiertamente por la puerta principal al hijo ilegítimo que había escondido durante 18 años. El rostro de mi madre se ensombreció por completo. Néstor, estás aprovechando el incendio para robar. Solo estoy pensando en la empresa. Mi padre abrió las manos con indiferencia. Julia arruinó esto. Alguien tiene que asumir las consecuencias. Con unas palabras ligeras, empujó toda la responsabilidad sobre mí, como si yo no fuera su hija, sino solo una herramienta fallida en manos de mi madre. Continuó diciendo, a partir de mañana, Isen entrará en la empresa, empezando como gerente del departamento de proyectos. Ustedes deberán guiarlo más. Ese era su verdadero objetivo. Usar mi fracaso para abrirle camino a su hijo ilegítimo. Mi madre temblaba de rabia y señaló a Isen. ¿Quieres dejar que entre en la empresa? Ni lo sueñes. Ya he hablado de esto con varios directores. Tu oposición no sirve de nada. El rostro de mi madre quedó completamente blanco.
Ella sabía que la situación ya se le había escapado de las manos. El aire del comedor quedó estancado. Los sirvientes bajaron la cabeza, incluso respirando con cuidado. Miré el rostro complacido de mi padre, la contención de mi madre al borde del colapso y el entusiasmo ansioso en los ojos de aquel joven llamado Isen. En esta familia, no había lugar para mí. Siempre lo había sabido. Yo solo era la herramienta que mi madre usaba para consolidar su posición, y el blanco que mi padre usaba para atacar a mi madre. Ahora que la herramienta había fallado, el blanco también había perdido su utilidad. Abrí la boca. Papá, entrégame el Departamento Europeo de Artículos de Lujo. Ese departamento era una famosa patata caliente dentro del grupo S. Llevaba años perdiendo dinero y estaba al borde de la quiebra. Quien lo tomara quedaría condenado. Varios responsables anteriores habían dimitido asumiendo la culpa. Ahora, dentro del grupo, ya se había convertido en un lugar de exilio, tácitamente reconocido. Mi madre se opuso de inmediato. ¡Qué tontería! ¿A qué vas allí? Ese lugar es un pozo sin fondo. Probablemente pensó que me estaba abandonando a mí misma, pero mi padre se interesó. Entrecerró los ojos y me evaluó, como si calculara el valor restante de un objeto viejo. «Oh, ¿quieres ir?» «Sí», respondí con firmeza. «Los negocios nacionales los tienen usted y...» «Isen, con eso basta. Si voy a Europa, al menos no estorbaré la vista». Lo dije de forma muy clara. Mi padre se rió. Fue una risa sincera, nacida del corazón y sin disimulo. Casi no dudó. «Bien. El negocio de allí tendrá contabilidad independiente. El grupo no te dará ni un centavo más de inversión. Asumirás tus propias ganancias y pérdidas». «De acuerdo». Eso no era diferente de echarme sin nada, entregándome un desastre para que me las arreglara sola. Mi madre aún quiso decir algo, pero mi padre la detuvo con una mirada. «Entonces queda decidido. Déjenla salir a probar suerte. Es mejor que quedarse en casa haciendo el ridículo». Esa frase declaró por completo mi valor. Mi padre llevó a Isen arriba para ver la habitación que le habían preparado, presentándosela con entusiasmo. Mi madre permaneció sentada en su sitio, perdida, mirando los restos fríos de comida sobre la mesa. Me levanté y subí sola las escaleras. Antes creía que, mientras lo hiciera lo suficientemente bien, podría recibir reconocimiento, quizá incluso un poco de amor. Ahora lo entendía. Desde el principio, me había equivocado. Para una niña que nunca fue esperada, por muy bien que lo haga, todo es inútil. Está bien. A partir de ahora, viviré para mí. Capítulo 4. Antes de irme a Europa, tenía un mes para entregar los negocios nacionales. Durante ese mes, los nombres de Diego y Lily ocuparon todas las páginas de los medios. Había muchas versiones de la historia, pero el núcleo siempre era el mismo. Diego era el príncipe valiente, y Lily era la cenicienta pura, y yo era la mujer abandonada, lamentable y odiosa de una familia rica. Me daba igual. Para mí, la opinión pública no era más que viento. El viento pasa, y no deja rastro. Lo más urgente que tenía entre manos era cerrar un proyecto de cooperación con el Grupo D. Era un proyecto del que yo siempre había estado a cargo. Los datos y las relaciones implicadas eran complejos y enredados, así que debía entregarlos claramente en persona. Le pedí a mi secretaria que concertara una cita con Diego. El lugar fue una cafetería cerca de la empresa. Cuando el camarero se acercó, hablé por instinto. Un americano helado, sin azúcar ni leche, y un capuchino, con mucho azúcar y bastante canela en polvo. En cuanto terminé de hablar, reaccioné. Lo segundo era el gusto de Diego. Sentado frente a mí, Diego se apoyó en el respaldo del sofá, cruzó los brazos y me observó con una actitud examinadora. «Julia, ¿para qué molestarte? Sé que todavía tienes sentimientos por mí, pero ya no hay posibilidad entre nosotros. Esta forma tuya de aferrarte, tan desesperada, de verdad te rebaja». Parecía disfrutar mucho de esa postura condescendiente, disfrutar del placer de pisotearme, como si eso pudiera demostrar aún más que su elección era correcta. Pero aquello no era más que la información sobre todos los gustos de Diego que mi madre me había obligado a memorizar en aquel entonces. Ella me exigía grabar esos detalles en los huesos, hasta poder atender sus emociones y preferencias en cualquier momento y lugar. Con el tiempo, se convirtió en memoria muscular, en un reflejo condicionado que no necesitaba pasar por el cerebro. Quise explicarlo, pero temí que eso arrastrara demasiadas cosas y no hubiera tiempo suficiente. Después de todo, todavía tenía otros asuntos que hacer. Justo en ese momento, una voz femenina y delicada se interpuso. «Diego». Lily apareció de manera tan casual. Llevaba un sencillo vestido de algodón, sin maquillaje en el rostro, viéndose limpia e inocente. Al verme sentada frente a Diego, se detuvo, y sus ojos se enrojecieron rápidamente. Tiró con suavidad de la ropa de Diego, con la voz cargada de llanto. «Diego,
¿Los interrumpí? Diego le tomó la mano y la atrajo por completo a sus brazos, consolándola en voz baja. No pienses demasiado. Solo estoy aclarando las cosas con ella. Después de decir eso, levantó la cabeza y me miró con una mirada varios grados más fría. Julia, espero que aceptes la realidad. Lily tiene una mente simple y tiende a pensar demasiado. No quiero que sufra ningún daño por tu culpa. Dejemos el pasado en el pasado. No sigas haciendo estas luchas sin sentido. No nos beneficia a ninguno de los dos. Su monólogo dramático fue interpretado con gran intensidad. Yo era como una espectadora ajena, observando con frialdad. En ese momento, por fin entendí la incómoda posición de los NPC en los dramas de SEO dominante, hasta que el camarero trajo el café y rompió ese enfrentamiento incómodo. Empujé hacia él el capuchino con una gran capa de canela en polvo. Luego también le empujé los documentos de entrega de Galaxy Bay. Señor Diego, ¿podemos empezar? Mi voz estaba tranquila, sin la menor ondulación ni emoción. Tengo una reunión a las 3 de la tarde. Capítulo 5. La ternura en el rostro de Diego se congeló. Me miró con sospecha durante unos segundos, pero al final tomó los documentos. Lily se acurrucó a su lado, mirándome de reojo de vez en cuando con ojos de cervatilla asustada, como si yo fuera un monstruo devorador de personas. Por suerte, el proceso de entrega fue rápido. Los documentos estaban claramente organizados, y todos los puntos clave y riesgos potenciales estaban marcados con etiquetas de distintos colores. Él solo tenía que firmar. Diego pasó las páginas cada vez más rápido, y su ceño se frunció cada vez más. Ese no era el estado laboral que debía tener una mujer con el corazón roto. Ese documento era profesional, sereno e impecable. Después de firmar la última palabra, cerró la carpeta y la dejó pesadamente sobre la mesa. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. No le di la oportunidad de organizar su discurso. Ha sido un placer colaborar con usted, señor Diego. Me levanté y tomé mi bolso. En adelante, para cualquier asunto relacionado con este proyecto, contacte directamente con mi asistente. Después de que se fueron, la cafetería recuperó la tranquilidad. Levanté mi americano helado y apenas había dado un sorbo, cuando una voz aguda sonó detrás de mí. Julia, de verdad no pensé que fueras tan capaz de soportar. Me giré. Era Zoe, una joven rica que antes, porque yo era la prometida de Diego. Me seguía todos los días y me llamaba Julia, con más cariño que nadie. En ese momento, tenía los brazos cruzados y una expresión burlona de quien mira un espectáculo. Vaya, la escena de hace un momento fue tan incómoda que hasta yo sentí vergüenza por ti. Hasta pediste especialmente el café que a él le gusta. ¿Te parece interesante jugar a hacértela difícil? En realidad, creo que no tienes ninguna necesidad de hacer eso. Los hombres, cuando ya no aman, simplemente ya no aman. Cuanto más incapaz eres de soltar, más fea se vuelve tu postura. Mira cómo te miraba Diego hace un momento. De verdad, si yo fuera tú, ya habría buscado una grieta en el suelo para meterme. Sus palabras zumbaban en mis oídos como moscas. La miré y de pronto sonreí. Tomé aquel capuchino exclusivo para Diego y se lo ofrecí. ¿Te gusta?, pregunté. Zoe se quedó aturdida, sin entender a qué me refería. Empujé la taza un poco más hacia ella, con la misma sonrisa. Esta taza de café, junto con Diego como persona, ya que tanto los quieres, te los regalo juntos. Ve, a ver si él también te da un título de romper las cadenas y perseguir el amor verdadero, igual que hizo conmigo. El rostro de Zoe se puso al instante color hígado de cerdo. Retiré la mano, dejé la taza con firmeza sobre la mesa y me marché. Capítulo 6. Diego llevó a Lily a la alta sociedad de una forma sumamente llamativa. Lily era completamente opuesta a mí. En ella no se veía ni rastro de las reglas que yo había tardado más de 20 años en aprender. Diego la llevó a un club hípico privado. Lily llevaba ropa de montar que no le quedaba bien, y ni siquiera podía subirse al caballo. Al final, Diego tuvo que levantarla y sentarla en la silla. Los dos montaron juntos el mismo caballo, dejando una silueta bajo el atardecer que incontables personas compartieron. La llevó a una subasta benéfica. Ella no entendía el valor de aquellas obras de arte. Frente a un jarrón antiguo con precio de 8 millones, le preguntó inocentemente a Diego: «Esto ni siquiera es tan bonito como el tarro de encurtidos de mi abuela. ¿Por qué es tan caro?». Toda la sala cayó en un silencio absoluto, pero Diego se rió. Compró aquel jarrón en el acto y luego se lo entregó a Lily delante de todos. «Tienes razón, solo merece ser tu tarro de encurtidos». Al día siguiente, la etiqueta almohadilla «Diego gasta decenas de millones para hacer sonreír a una belleza» subió al primer puesto de las tendencias. La torpeza y la falta de adecuación de Lily eran, para ella misma, una vergüenza, y para los espectadores, un chiste. Pero bajo el filtro de Diego,
Todo se convertía en inocencia y ternura sin pulir. La gente del círculo no dejaba de comentarlo. Decían que esta vez Diego iba en serio. Decían que Lily tenía muy buena suerte. Una salvaje que no entendía nada había logrado que Diego la llevara en la palma de la mano. También hubo quienes me transmitieron esas palabras de forma indirecta, con tono compasivo. Decían, Julia, es que eres demasiado perfecta. A los hombres todavía les gustan las mujeres con un poco más de calor humano. Sí, haces todo demasiado bien. No despiertas en los hombres ningún deseo de protegerte. Al contrario, les generas mucha presión. Yo solo asentía, indicando que escuchaba. Mi tiempo era muy valioso. Me sumergí entre montones de documentos, organizando listas de entrega, reuniéndome con el equipo legal y haciendo los últimos preparativos para viajar a Europa. Cada minuto y cada segundo valían oro. La noticia de que Diego y Lily celebrarían un banquete de compromiso fue anunciada por los medios. Comparado con el tradicional banquete de compromiso que antes tuvimos Diego y yo, el suyo fue de un lujo extremo. Pensé que ese asunto no tendría nada que ver conmigo, hasta que Diego me llamó personalmente. Capítulo 7. Julia. Voy a comprometerme con Lily. Felicidades. Mi respuesta fue breve y concisa, sin que pudiera oírse emoción alguna. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio. Parecía no estar satisfecho con mi reacción. Espero que puedas venir al banquete de compromiso. Abrí mi agenda. El sábado siguiente era el día en que volaba a París. Lo siento. Ese día no estoy disponible. Al otro lado del teléfono hubo silencio durante unos segundos. Luego escuché una risa suave, con un ligero tono de burla. ¿Otra vez este truco, Julia? ¿No puedes ser un poco sincera? Sé que te sientes mal, pero huir no resolverá el problema. Si vienes con generosidad y naturalidad, será bueno para todos. Eso demostrará al exterior que nos separamos en paz. Y también le dará a Lily un estatus legítimo, para que en el futuro la gente del círculo no la señale. Sus palabras eran graves y sinceras, como si fuera un vencedor compasivo que se preocupa por mi falta de aceptación. Si vienes, significa que lo has superado. Si no, la gente solo pensará que no sabes perder y que usas tu ausencia de forma infantil para protestar. Me apoyé junto al ventanal, mirando el flujo incesante de coches abajo. Eran como pequeños puntos de luz, reuniéndose en un río y avanzando hacia sus propios destinos. Diego, dije con calma, simplemente no puedo ir. Mi vuelo sale esa tarde. ¿Vuelo? Repitió la palabra, con una sospecha que casi se desbordaba de su voz. Ahora que tu padre ya te dejó sin poder, ¿qué tarea central podrías tener que valga un viaje de negocios? Deja de hacer berrinches. Ya estaba completamente atrapado en su propia lógica, en el mundo que había construido. Todos mis actos debían estar relacionados con él. De pronto me sentí muy cansada. Explicar es una de las cosas más inútiles del mundo, sobre todo cuando la otra persona ya ha escrito tu guión de antemano. Miré mi reloj y le recordé, señor Diego, si no hay nada más, tengo una reunión internacional que atender. Tú, probablemente no esperaba que lo tratara con una actitud tan estrictamente profesional. Hizo una pausa, y su voz se enfrió. No estoy discutiéndolo contigo, te estoy informando. Tienes que venir. Colgué directamente. Poco después, llegaron varios mensajes largos desde el número de Diego. El contenido era extremadamente cruel. Julia, no rechaces la consideración que te estoy dando. Sé que me odias, y odias aún más a Lily, pero ¿crees que escondiéndote y sin aparecer podrás cambiar algo? He visto muchos de estos pequeños trucos tuyos. No es más que querer hacerme creer que no te importa para luego hacerme sentir culpable. Te lo digo, eso es imposible. Te envío la invitación para darte una oportunidad de retirarte con dignidad. Espero que puedas venir y bendecirnos de corazón delante de todos. Así, la gente no hablará de Lily a sus espaldas. Y también será una forma de darle un estatus legítimo. ¿Entiendes? Esto también te beneficia. Al menos te permitirá conservar el último resto de dignidad que te queda en el círculo. Después de leerlos, borré los mensajes, porque realmente no me importaba él. El día del banquete de compromiso, toda la ciudad estaba pendiente. La familia de Diego reservó el hotel con jardín aéreo más prestigioso del centro, y los medios aguardaban preparados con sus cámaras desde el día. En las redes sociales, las transmisiones en directo y los debates sobre este banquete de compromiso del siglo inundaron las pantallas de todos. Casi todos esperaban mi aparición. Querían ver si asistiría vestida de gala, forzando una sonrisa, o si aparecería perdida y miserable, en un estado lamentable. Incluso habían diseñado para mí cientos de posibles formas de aparición y guiones de venganza. Por desgracia, los decepcioné. En ese mismo momento, yo estaba sentada en un vuelo rumbo a París. Capítulo 8. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, era temprano por la mañana, hora local.
Al encender el teléfono, entraron innumerables mensajes, y la pantalla no dejó de vibrar. No les hice caso y caminé directamente hacia la salida. Mi asistente ya me esperaba allí. Recibió mi equipaje y me entregó un café caliente junto con el último informe de negocios. Jefa, todos los materiales de la sucursal europea están aquí. El apartamento también está arreglado. Está cerca de la empresa. Gracias por tu esfuerzo. Abrí el informe. El déficit escrito en él era impactante, pero eso no me desanimó. Al contrario, sentí una calma propia de quien tiene el control de toda la situación. No fue hasta altas horas de la noche, después de terminar de gestionar el primer lote de correos urgentes, que tuve tiempo de abrir aquellos mensajes no leídos. Uno de ellos era de Roxana. Era una de las pocas personas del círculo que aún mantenía contacto conmigo. No éramos íntimas, pero ambas apreciábamos la forma mesurada en que la otra manejaba las cosas. Me envió una foto del banquete de compromiso. En la foto, Diego bajaba la cabeza para ponerle el anillo a Lily. Los flashes los rodeaban, haciendo que pareciera una escena perfecta de cuento de hadas. El mensaje de Roxana llegó justo después. Julia, hiciste bien en no venir. Diego estuvo distraído toda la noche. Cuando brindaba, sonreía peor que si estuviera llorando. No dejaba de mirar hacia la puerta. Seguro pensó que irías. Quería verte destrozada, pero resulta que tú ni siquiera lo tomaste en serio. Su pequeña vanidad no quedó satisfecha. Así que, ¿cómo iba a estar contento? Miré aquella foto. El perfil de Diego estaba, en efecto, tenso, sin el menor rastro de alegría. Por supuesto, yo no sería tan presumida como para creer que estaba decepcionado por mi ausencia. Solo estaba molesto porque yo, la espectadora más importante, no había aparecido. Eso hizo que la obra que había preparado cuidadosamente, aquella destinada a mostrar cómo rompía las cadenas y perseguía el amor verdadero, perdiera la toma de reacción más crucial, volviéndose ridícula e incompleta. Roxana volvió a enviar otro mensaje. En serio, hasta ahora no logro entenderlo. Ustedes dos combinaban tanto. Eran una pareja hecha por el cielo. ¿Cómo terminaron separándose? Si está con una mujer como Lily, que no está a la altura de ningún escenario, tarde o temprano se arrepentirá. ¿Se arrepentiría? No podía responder a esa pregunta. Quizá cuando se diera cuenta de que, después de que se retirara la pasión del amor, solo quedaba un desastre, sentiría un instante de arrepentimiento. Pero, ¿qué tenía eso que ver conmigo? Yo nunca me arrepiento, porque Diego y yo, en esencia, no éramos el mismo tipo de persona. Él perseguía un valor emocional empaquetado como amor verdadero. Lo que yo quería era poder real, firmemente sostenido en mis propias manos. Para mí, el compromiso entre Diego y yo era el atajo más rápido que mi madre había planeado para que yo obtuviera ese poder. Ahora, ese camino estaba roto. Yo simplemente elegía un camino más difícil y empezaba de nuevo. Capítulo 9. El Departamento Europeo de Artículos de Lujo del que me hice cargo no era tanto un departamento como un desastre. La última partida de fondos en los libros se había agotado ya el mes anterior. Los empleados restantes básicamente solo esperaban que el grupo emitiera la última indemnización por despido. Lo primero que hice fue cortar todos los planes de expansión poco realistas. Transformé el núcleo del negocio en dos direcciones: ofrecer servicios privados de personalización únicos para los clientes europeos de más alto nivel, y descubrir e incubar a diseñadores emergentes con talento pero sin recursos. Utilicé todo aquello que, durante los últimos 20 años, mi madre había cultivado en mí como habilidades de socialité. A sus ojos, esas cosas no eran más que fichas para ayudarme a casarme con una familia rica: apreciación artística, dominio de varios idiomas, conocimiento de los linajes aristocráticos europeos y contactos acumulados en incontables banquetes de élite aburridos. En ese momento, todo eso se convirtió en mis armas más afiladas. Visité personalmente al heredero de una antigua familia textil italiana. Al final, con un modelo de cooperación que no pudo rechazar, conseguí los derechos exclusivos de suministro de telas de máxima calidad. Luego volé a París para reunirme con la respetada Madame Levy. Pasé toda la tarde tomando té con ella y hablando de sus pinturas impresionistas favoritas. Cuando estaba preocupada por el vestido de mayoría de edad de su nieta, mostré en el momento justo los bocetos llenos de inspiración de una diseñadora emergente que habíamos firmado. Mientras mi carrera avanzaba de forma constante en Europa, Diego estaba ocupado mostrándole al mundo entero su amor estremecedor con Lily. La introdujo en el círculo social nacional, celebró grandes banquetes para ella e intentó convertirla en el nuevo modelo de socialité. Gastó enormes sumas en construirle una imagen pública, intentando empaquetar su ignorancia como pureza. El punto de inflexión ocurrió en una cena de negocios crucial para el grupo D. Diego quería cerrar una alianza estratégica con el gigante alemán de la manufactura, la familia Von Krupp. Para ello,
Invitó especialmente a la esposa del jefe de la familia, una anciana conocida por su rigor y su amor por el arte clásico. En el banquete, Lily probablemente quiso mostrar lo diferente que era. Delante de la señora Von Krupp, señaló una valiosa pintura abstracta colgada en el salón del banquete y dijo en voz alta: «Yo también podría pintar este tipo de pintura desordenada. De verdad no entiendo por qué es tan cara». Y aquella pintura era precisamente obra del artista contemporáneo que más admiraba la señora Von Krupp. Más tarde escuché los detalles de la escena por Roxana. El rostro de la señora Von Krupp cambió en el acto, pero Diego solo lo tomó como la inocencia y espontaneidad de Lily. Sonrió para suavizar la situación e incluso añadió: «Lily tiene razón». Pensó que su amor indulgente podía arreglarlo todo. Se equivocó. Al día siguiente, la familia Von Krupp anunció unilateralmente que suspendía todas las negociaciones de cooperación con el grupo D. El precio de la locura amorosa de Diego fue que su empresa perdió el mejor trampolín para entrar en el mercado europeo, y sus acciones cayeron de inmediato. Y yo aproveché esa oportunidad. En mi propio nombre, envié una tarjeta formal de visita a la señora Von Krupp, adjuntando un artículo de apreciación que escribí personalmente sobre la evolución temprana del estilo de aquel artista abstracto. 3 días después, fui invitada a visitar el antiguo castillo de la familia Von Krupp. No mencioné ni media palabra sobre cooperación comercial. Simplemente pasé todo el día hablando con la señora Von Krupp sobre la colección de arte de la que tanto se enorgullecía. Cuando me marché, había obtenido la carta de intención de cooperación estratégica con la que Diego soñaba. Capítulo 10. Cuando la noticia llegó al país, Diego se enfureció. Probablemente nunca imaginó que yo, a quien había descartado como un zapato viejo, le arrebataría la oportunidad de esa manera. Humillado y furioso, empezó a usar las conexiones de su familia para acercarme comercialmente, cortándome varios proveedores importantes de materias primas. Era un contraataque esperado. No entré en pánico en absoluto. Me di la vuelta y formé una alianza con el mayor competidor nacional del grupo D, el grupo L. Les abrí parte de mis canales del mercado europeo. La condición era que, en materias primas y líneas de producción, debían proporcionar a mi marca apoyo de máxima prioridad. Acto seguido, a través de mis amigos de los medios europeos, filtré la noticia sin dejar huella. Convertí los detalles internos del fracaso de la cooperación entre el grupo D y la familia Krupp en un caso empresarial de una femme fatale provocando caos en la gestión corporativa. Luego lo alimenté con precisión a varios medios financieros nacionales que adoraban perseguir rumores. En cuanto salieron los reportajes, la opinión pública estalló. El escándalo de que el grupo D había cometido un grave error de decisión empresarial por culpa del favoritismo se convirtió en otra paja que quebró la espalda del camello, provocando una nueva ronda de desplome en sus acciones. Mientras todos estaban ocupados vendiendo acciones, yo, a través de una sociedad de inversión fantasma registrada en las Islas Caimán, absorbía en silencio grandes cantidades de acciones circulantes baratas en el mercado secundario. La presa no era solo él. En el país, Isen, el hermano ilegítimo en quien mi padre había depositado tantas esperanzas, era mediocre en capacidad pero ansioso por lograr éxitos rápidos. Bajo el impulso secreto y la orientación deliberadamente errónea de mi madre, echó a perder uno tras otro varios proyectos de inversión importantes del Grupo S. El rendimiento de la empresa cayó en picado. El imperio comercial antes estable ahora se tambaleaba bajo la tormenta. Al mismo tiempo, yo también absorbía acciones de la empresa a bajo precio. El tiempo es el mejor catalizador. 2 años después, la marca que fundé, ahora, se había convertido en una marca internacional de primera línea y había obtenido una voz inquebrantable en el campo de la alta costura. En cuanto al grupo D, bajo mis ataques en cadena, la erosión de sus competidores y su continuo caos interno, hacía mucho que era insolvente y había llegado al borde de la quiebra. Los días del grupo S tampoco eran mejores. Arrastrado por Isen, solo quedaba de él un cascarón vacío. El antiguo hijo predilecto del cielo, que antes miraba a todos desde lo alto, finalmente bajó su orgullosa cabeza. Diego tomó la iniciativa de pedirme una reunión. El lugar fue un restaurante que antes había sido nuestro favorito. Después de 2 años sin vernos, aquella agudeza vigorosa que llevaba encima se había desgastado por completo. Las ojeras bajo sus ojos y el borde ligeramente desordenado de su cabello revelaban un agotamiento difícil de ocultar. Ya no tenía la arrogancia de antes. Sus palabras eran sinceras hasta casi parecer humildes. Julia, me equivoqué. Me miró, con los ojos llenos de venas rojas. Solo en estos 2 años entendí que esa supuesta inocencia de Lily no resiste en absoluto frente a la realidad. Ella solo me causa problemas. Aparte de llorar y actuar mimada, no puede hacer nada. La única persona que realmente puede estar a mi lado y luchar hombro con hombro conmigo eres tú. En aquel entonces estuve ciego y te aparté. Mientras hablaba,
Sacó una caja de terciopelo del bolsillo y la abrió. Dentro había un enorme anillo de diamantes. Julia, ¿podemos empezar de nuevo? Cásate conmigo. Juntos. Sin duda podremos hacer que el grupo devuelva a la vida. Pensaba que mi paciencia, mis planes y mis cálculos durante estos 2 años no habían sido más que para demostrarle que yo era mejor que Lily, para recuperar su corazón. ¡Qué ridículo! Unos días después, mi padre y Isen también vinieron a buscarme. En mi oficina, uno suspiraba una y otra vez y el otro agachaba la cabeza, derrotado. Lamentaban las dificultades del negocio familiar y enumeraban las deudas caóticas de la empresa. Al final, mi padre me miró y dijo con un tono amable que nunca antes había usado: Julia, en el pasado papá se equivocó. Ahora, con la familia en esta situación, solo tú puedes salvarnos. Vuelve. El puesto de CEO de la empresa será para ti, siempre que estés dispuesta a intervenir y reorganizar este desastre que es el Grupo S. Isen también apoyó desde un lado, con el rostro lleno de falta de voluntad, pero obligado a bajar la cabeza. Hermana, antes fui ignorante. No lo tomes en cuenta. Miré sus rostros humildes pero llenos de cálculos, y no sentí ni una sola ondulación en el corazón. Incluso me pareció algo aburrido, pero aún así sonreí y fingí aceptar su petición. Capítulo 11. La reunión conjunta de reestructuración se fijó en la sala circular de reuniones del último piso del grupo D. Cuando llegué, todos ya estaban presentes. Diego estaba sentado a la izquierda del asiento principal, con el traje impecable, pero la irritación entre sus cejas no podía ocultarse. Mi padre y Isen estaban sentados frente a él. Mi madre estaba sentada sola a un lado de la larga mesa, con una postura elegante y sin mostrar emociones. Cruzó la mirada conmigo un instante y luego la apartó rápidamente. Todos estaban allí. Caminé hasta el asiento principal. Detrás de mí había un enorme ventanal de piso a techo. La luz del sol proyectó mi sombra sobre la mesa de reuniones, presionando sobre todos los presentes. Señores, abrí la boca. Mi voz no era alta, pero bastó para que toda la sala quedara en silencio. Gracias a todos por sacar tiempo de sus ocupadas agendas para asistir a esta reunión conjunta de reestructuración del Grupo D y el Grupo S. La gran pantalla detrás de mí se encendió, mostrando con claridad la estructura accionarial y el informe de activos de una empresa europea. La empresa se llamaba Aura. La mayoría de los presentes reconocían ese nombre. Era una marca de lujo de alto nivel que había surgido con fuerza en Europa durante los últimos 2 años, famosa por su visión precisa de inversión y sus métodos comerciales implacables. Pero no sabían quién era la verdadera controladora de esa empresa. Mi abogado dio un paso adelante y señaló con un puntero láser un acuerdo de tenencia de deuda en la pantalla. Hasta el último trimestre, Aura y sus empresas de inversión afiliadas, mediante el mercado secundario y transferencias de deuda, han adquirido el 53% de la deuda vencida del Grupo D, convirtiéndose en el mayor acreedor actual del Grupo D. En la sala de reuniones sonó una oleada de inhalaciones bruscas. La serenidad en el rostro de Diego se congeló al instante. Levantó la cabeza de golpe para mirarme, con los ojos llenos de sorpresa y sospecha. El abogado no se detuvo y pasó a la siguiente página, donde aparecía el gráfico de distribución accionarial del Grupo S. Al mismo tiempo, a través de varios fondos offshore, hemos acumulado el 38% de las acciones circulantes del Grupo S, sumado al 15% de acciones transferidas por la señora Mónica. El total es del 53%, con lo que ya se ha logrado el control absoluto del Grupo S. Esta vez, ni siquiera mi padre pudo seguir sentado. Se apoyó en el borde de la mesa y se levantó, mirándome con incredulidad, y luego mirando a mi madre. Y mi madre me asintió levemente. Todo estaba dentro de nuestro acuerdo secreto. Miré a toda la sala. Observé aquellos rostros que antes se alzaban por encima de todos y que ahora mostraban expresiones distintas. Con voz estable, anuncié la conclusión final. Por lo tanto, la reunión de hoy no es una negociación, sino una notificación. Usaré Aura como entidad principal para adquirir, fusionar y reestructurar el Grupo S y el Grupo D. Cuando terminé de hablar, toda la sala quedó en un silencio mortal. El rostro de Diego perdió todo color en apenas unos segundos. Me miró fijamente, como si quisiera encontrar en mi cara el menor rastro de broma, pero fracasó. Sosteniendo su mirada, caminé paso a paso hasta él. Del bolsillo saqué el anillo que una vez había usado para pedirme matrimonio. El aro de platino brillaba con una luz fría entre mis dedos. Lo lancé suavemente hacia arriba y luego lo atrapé con firmeza. La frialdad del metal tocó mi palma. Su nuez se movió, como si quisiera decir algo, pero no logró emitir sonido. Señor Diego, se equivocó en algo. Me incliné y me acerqué a su oído, hablando con un volumen que solo nosotros dos podíamos oír. Nunca me ha interesado robar hombres. Solo me interesa robarles el sustento a los hombres. Después de decir eso, solté la mano.
El anillo trazó una pequeña parábola y cayó con precisión en la taza de porcelana fina frente a él. Con un claro clink, el agua salpicó, y las ondas se extendieron. Capítulo 12. Al final, frente a una ventaja absoluta de capital, el plan de reestructuración fue aprobado sin ningún suspenso. Los activos principales del grupo D fueron divididos e incorporados al nuevo grupo a un precio extremadamente bajo. Los activos tóxicos restantes y las enormes deudas quedaron para Diego personalmente. Quedó completamente en bancarrota. De la noche a la mañana, pasó de ser el hijo predilecto del cielo a convertirse en el mayor chiste del círculo. Escuché que Lily se mudó de la villa al día siguiente de que él quebrara. Muy pronto encontró un nuevo objetivo. Otro heredero rico de segunda generación. Lloraba ante los demás, diciendo que Diego la había engañado, diciendo que ella también era una víctima. La inocencia y fragilidad de las que dependía para sobrevivir, una vez perdida la protección del dinero, parecían baratas y ridículas. En cuanto al grupo S, lo primero que anunció el nuevo grupo tras su creación fue una optimización de la estructura organizativa. La primera notificación de despido que firmé fue la de Eisen. El motivo fue falta de capacidad, errores de juicio en proyectos de inversión anteriores y haber causado a la empresa pérdidas enormes e irreversibles. Cuando seguridad lo invitó a salir del edificio de la empresa, mi padre estaba de pie junto a la ventana de la oficina, observándolo todo sin poder hacer nada. En cuanto a mi padre, recibió una nueva carta de nombramiento, consultor honorario vitalicio del nuevo grupo, un título sin ningún poder real, que ni siquiera requería que fuera a fichar a la empresa, el imperio comercial al que había dedicado toda su vida, aquel que una vez quiso entregar a su hijo. Ahora había caído íntegramente en mis manos. Aparte de aceptarlo, no tenía otra opción. En cuanto a mi madre, cumplí el acuerdo de nuestra cooperación. En el consejo de administración del nuevo grupo, le di un asiento, así como dividendos anuales lo bastante generosos. Ese día, después de firmar todos los documentos, ella y yo nos quedamos juntas frente al ventanal de la oficina. Entre nosotras no hubo abrazo ni conversación cálida. Ella simplemente miró el incesante flujo de coches fuera. Después de mucho tiempo, dijo en voz baja, parece que lo hiciste mejor que yo. Miré el reflejo borroso de nosotras dos, madre e hija, en el cristal, y respondí con calma, usted fue la mejor maestra. Nuestra relación pasó de ser la de una madre y una hija fracasadas a la de dos socias comerciales exitosas. Quizá ese era el mejor final posible entre nosotras. Cuando cayó la noche, me senté sola en la oficina de la presidenta. Bajo mis pies estaban las incontables luces de la ciudad, brillantes como un río de estrellas. Ellos habían creído que la perfección era mi mayor fracaso, que aquella Julia, siempre correcta, siempre precisa, siempre incapaz de equivocarse, era una obra exquisita, aburrida y sin alma, pero no sabían algo. Una vez que esta obra, perfecta, creada con todo el esfuerzo para complacerlos, rompiera sus cadenas y decidiera vivir para sí misma, se convertiría en su pesadilla más letal.